Hablemos de por qué nuestros hijos hacen berrinche y no sabemos por qué. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el cerebro de los niños. Y me voy a basar en la teoría de un doctor que se llama Daniel Siegel, que habla del Triune Brain. Él dice que nuestro cerebro, para reaccionar, tiene 3 tipos y 3 formas de reacción. El cerebro reptiliano, que es el que se madura de los 0 a los 6 años, que se activa por el cerebro emocional, que tiene que ver con el sistema límbico, y el cerebro humano o racional, que tiene que ver con toda la corteza frontal y prefrontal. ¿Por qué hacen berrinche nuestros hijos? Porque el sistema reptiliano se activa por la amígdala. La amígdala es lo primero que madura a nuestros niños. Y se activa cuando están en una situación de alerta, una situación de supervivencia que les genera cierta situación de estrés. Puede ser, se me cayó el helado, mi mamá me regañó, no me dieron el postre antes de tiempo, lo que ustedes quieran, y se activa este cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué hacen los niños? Acuden al berrinche. Acuden al berrinche porque se les cayó el helado y porque se activó en ellos una situación de estrés. Su forma de reaccionar, su forma de hablar, su forma de avisarnos que algo no está bien, está siendo activada y manejada y regulada por el cerebro reptiliano. Véanlo como un cocodrilo que se siente atacado. ¿Qué hace el cocodrilo atacado? Puede atacar de regreso, puede paralizarse y hacerse pasar por una piedra y no hacer nada, o puede evadir e irse e ignorar lo que está pasando, ¿sí? Eso puede pasar con nuestros hijos. Ahora, ese cerebro reptiliano se activa por el sistema emocional o el cerebro emocional, que tiene que ver con el sistema límbico. Hay una emoción detrás de esa reacción. Algo generó una emoción en mí que me hizo reaccionar o hacer o tener X o cierta conducta. Nosotros como papás muchas veces nos cuesta trabajo entender que hay una emoción que detona la reacción de nuestros hijos. Y queremos luego que nuestro hijo tenga una reflexión, tenga una razón, nos explique, se sepa tranquilizar, etc. Y el cerebro humano o el cerebro racional, que tiene que ver con el sistema prefrontal y frontal, que es el freno de mano, la madurez realmente del cerebro, se termina de madurar y a veces hasta ni se madura hasta los 24 años. ¿Qué nos toca hacer como papás? Entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos. Porque si nosotros entendemos la emoción que está detrás de la reacción, podemos calmar a nuestro cocodrilo. Al calmar a nuestro cocodrilo, vamos a poder llevarlo, es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tu hijo está haciendo berrinche. En ese momento, su cerebro humano, su cerebro de pensar, no quiere decir que no exista, quiere decir que ahorita está reaccionando totalmente con porque está en total estado de alerta. Entonces, vamos a bajarle el estrés, vamos a calmarlo, vamos a contactar con la emoción para que entonces, ya calmado, podamos decirle, ¿qué pasó? ¿Te enojaste porque se te cayó el helado? Ok, la próxima vez que se te caiga el helado, ¿qué podemos hacer? Entiendo que estabas enojado, pero pegarle a tu hermano no está padre. Él no tenía la culpa de que se te haya caído el helado. En ese momento vamos ayudando a nuestros hijos a generar procesos de madurez, que no quiere decir que van a ser rápidos ni eficientes de un día para otro, pero vamos a ayudarlos a madurar su cerebro reptiliano para que usen cada vez más su cerebro humano o de reflexión. Pero no se nos olvide que ese se termina de madurar hasta los 24 años. Habemos adultos que seguimos haciendo berrinche. Entonces, entiende el cerebro de tu hijo para poder entender que el berrinche es una forma de hablar, es un lenguaje que tienen los niños para decirnos, se activó mi estrés, hay una emoción que no estoy pudiendo controlar y estoy teniendo una reacción. Es nuestra chamba como papás ayudarlos a contener a este cocodrilo, porque a veces nosotros como papás, el berrinche de nuestros hijos activa nuestro propio cocodrilo. Y entonces es ahí cuando nuestro estrés, nuestro estado de alerta, porque lo está haciendo enfrente de mis amigos, porque lo está haciendo en casa de la suegra, por lo que ustedes quieran y manden, activa mi cocodrilo. Pero yo soy un cocodrilo grande, yo soy un cocodrilo más maduro, yo soy un cocodrilo más fuerte. Y entonces este cocodrilo, que también está activado yo, o papá, lastima a este cocodrilo chiquito. Y es nuestro trabajo como papás, nosotros sí usar nuestro cerebro racional y humano para conectar, calmar al cerebro reptiliano de nuestros hijos y llevarlos cada vez más a usar su cerebro humano.